Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto encontrarnos de nuevo. Espero que todo el mundo se encuentre muy bien. Vamos a esperar un minutito como siempre a que se sumen todas las personas que quieran. Hoy vamos a hablar de libertad condicional, como habíamos anunciado en la plaquita. Recuerden que tienen en mi bio los dos links. Uno es del curso de teoría del delito y el otro link es el de la membresía, donde aprendemos todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional. Ahí vemos desde la teoría y la práctica todo lo que nos va a pasar y les va a pasar en el ámbito de la profesión en el fuero penal, así que está todo el mundo más que invitado, por supuesto. También les sirve a quienes estudian derecho penal, a quienes están por recibir y quieren dedicarse al fuero penal. Y como tenemos también un eje sobre la escritura de tesis, todas aquellas personas que estén por rendir sus tesis, por escribir sus tesis, por desarrollarla en el ámbito de un posgrado, por supuesto también están más que invitadas y invitados. Vamos a empezar hoy con algunas cuestiones generales en torno a la pena privativa de la libertad, a fin de poder llegar a la libertad condicional, que es el tema de hoy. Saben todo el mundo, por supuesto, pueden ir haciendo las preguntas que quieran ahí en los comentarios, pueden ir consultando lo que ustedes quieran o haciendo algún aporte o alguna aclaración, lo que necesiten. Ya saben que están más que invitadas e invitados a hacerlo. Después el video queda aquí en el vivo en mi perfil de Instagram, así que también si hay personas que quieran verlo y ustedes conozcan que por ahí no pueden asistir hoy, que no se preocupen, que allí luego van a poder mirarlo sin problemas. Decíamos entonces las penas que están previstas en el Código Penal argentino, en el artículo 5 del Código Penal, son la reclusión, la prisión, la multa e inhabilitación. Hoy nos vamos a ocupar de una partecita de la pena de reclusión o prisión que tiene que ver con la libertad condicional. Lo primero que tenemos que aclarar son algunas cuestiones para tratar de derribar algunos mitos, y si bien quienes estudian derecho esto lo saben muy bien, por ahí hay personas que recién comienzan con esto o todavía no estudian o no van a estudiar derecho penal, sino que les interesa por alguna otra cuestión o el ámbito laboral o lo que fuera. Hay algunos mitos que vamos a ir derribando. Por ejemplo, esto de que las penas se cumplen de punta a punta. Bueno, el régimen legal que tenemos en Argentina no es así, salvo que sea alguno de los delitos que estén en el catálogo del artículo 14 del Código Penal y del artículo 56 bis de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nacional 24660. En un ratito vamos a hablar de eso. Pero como regla general, las penas se cumplen de manera progresiva, desde un sistema de encierro por completo al inicio hacia alguna forma de liberación esporádica a la mitad de la pena. Esas son las salidas transitorias, y luego se puede arribar a la libertad condicional o a la libertad asistida en su defecto. Pero lo cierto es que como regla general las penas no se cumplen de punta a punta en un sistema de encierro. También hay otro mito que tiene que ver con que las penas son para castigo, y bueno, el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que las penas no son para castigo, o al menos dice que las cárceles no serán para castigo, sino para seguridad de los reos alojados en ella, y dice que serán sanas y limpias. También da un primer parámetro en relación a las cárceles, pero lo cierto es que el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son tratados internacionales que se han incluido al ordenamiento jurídico argentino a partir de la reforma de 1994, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Estos dos artículos prevén que la finalidad o el fin de la pena privativa de la libertad debe ser la reintegración social del individuo. Esto se conoce en el ámbito del derecho como el principio resocializador, ¿no? Entonces la pena
privativa de la libertad, como regla general, por supuesto que tiene una cuota de castigo muy importante y su determinación generalmente se hace de manera retributiva en relación al delito que se ha cometido, tiene que tener en su ejecución como fin primordial la integración comunitaria de las personas condenadas, esto es la readaptación social o la reintegración social, como refieren estos tratados de derechos humanos que acabo de citar, y como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchas veces, incluso contra Argentina, en el fallo López y otros versus Argentina. Por supuesto, todo esto que yo cito, normas, jurisprudencia, lo que sea, a quien le interesa me puede escribir y yo se la comparto sin ningún problema. Pero lo cierto es que entonces esto de que las penas son para castigo por los delitos que se han cometido, bueno, merece alguna aclaración. Otro mito es que hay penas que tienen que ser ejemplares. Esto es como una exigencia de que la fundamentación y la determinación de la pena ante determinado tipo de delitos tiene que dar el ejemplo general de que esos delitos no se tienen que cometer, desalentar ese tipo de conductas y por lo tanto que la comunidad se abstenga de cometerlas. Bueno, eso de la ejemplaridad de las penas, al menos en estos artículos que indican cuál debería ser la finalidad primordial de la pena privativa de la libertad, no aparece, ¿no es cierto? Se refiere, entonces, si habláramos teóricamente, a esta especie de teoría de la prevención especial positiva, ¿no? Esto de producir un efecto positivo con la pena privativa de la libertad en la persona que ha sido condenada a fin de que se integre a la comunidad en mejores condiciones en la que ha ingresado al sistema penitenciario, ¿no? Esto, por supuesto, en la realidad es muy difícil de lograr, generalmente se produce más bien el efecto contrario, pero es el mandato normativo. Y también hay otro mito que se suele reiterar, y especialmente en los medios de comunicación o a partir de algunos hechos que se mediatizan, y esto de que es lo relativo a que las personas que están privadas de la libertad salen de manera anticipada por buena conducta, ¿no? Es como que se repite hasta el hartazgo que los presos salen por buena conducta anticipadamente de la ejecución de sus penas y que si los condenan a 3 o 4 años, en un par de meses por buena conducta salen. Bueno, y eso uno lo puede ver incluso en comentarios en redes sociales y demás. Vamos a ver que eso no es así, no hay ningún instituto liberatorio en la Ley de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad Nacional que habilite el egreso de una persona privada de la libertad solamente por haber observado buena conducta. Ahora, en este marco entonces de penas, vamos a ocuparnos de la pena privativa de la libertad y de los periodos en los cuales se divide la pena privativa de la libertad. Nos vamos a ocupar solo de la libertad condicional, que es el último periodo. Hay 4 periodos en el diseño de progresividad de la ejecución de la pena privativa de la libertad en la ley 24660. El primero es el de observación, el segundo es el de tratamiento, que a su vez se divide en 3 fases: socialización, consolidación y confianza. Luego viene el periodo de prueba, que es en el cual se puede acceder a salidas transitorias o a régimen de semilibertad, y luego recién viene el periodo de libertad condicional. Ahora, este periodo de libertad condicional, como regla general en el Código Penal, es decir, en la ley de fondo, tiene algunos requisitos previos, algunos requisitos sustantivos, y luego la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad establece algunas particularidades y con mayor especificidad en torno a plazos y requisitos y formas de tramitarse, el decreto 396/99, que es reglamentario de las modalidades básicas de la ejecución penal. Ahora, para que una persona condenada pueda acceder a libertad condicional, el artículo 13 del Código Penal establece que
cumpla algún requisito temporal, ¿no? Entonces, cuando una persona está condenada a reclusión o prisión perpetua, tiene que cumplir 35 años de pena a fin de poder iniciar el trámite de su acceso a la libertad condicional. El condenado a más de 3 años de prisión o reclusión tiene que haber cumplido 2/3 de la pena para poder solicitarla. Y la persona que ha sido condenada a 3 años o menos, acá hay una diferencia: si es de reclusión tiene que cumplir 1 año de reclusión, y si es de prisión tiene que cumplir 8 meses de prisión para poder solicitar la libertad condicional. No obstante eso, se establecen algunas reglas, ¿no? Ya en el artículo 13 se disponen que la libertad condicional se otorgará en el caso de que se haga lugar con algunas obligaciones, ¿no? Con algunas condiciones, por eso el nombre, libertad condicional. Esto quiere decir que la persona está en libertad 24/7, ¿no? De manera permanente, no tiene que volver al penal. Esa es una diferencia con el régimen de salidas transitorias, pero debe cumplir una serie de condiciones, y si no las cumple corre el riesgo de que se le revoque y tenga que volver al sistema carcelario o a su lugar de detención. ¿Cuáles son esas reglas? Residir en un lugar que determine esa resolución o ese auto de soltura, es decir, tiene que fijar un domicilio, que puede ser en cualquier lugar, pero el tribunal siempre tiene que estar en conocimiento de dónde reside esa persona. Se puede mudar de domicilio si la resolución así lo permite, pero siempre tiene que avisar y pedir la autorización de manera anticipada al tribunal. Esto, ojo, si patrocinan personas en el ámbito de la ejecución, porque a veces se suele cometer el error de avisar después o de no pedir autorización, y si llega una notificación en el medio, o el patronato de liberados o el organismo que vigila la condena o la libertad condicional lo detecta, pueden tener un problema. Y ojo, porque este inciso primero del artículo 13, violar la obligación de residencia, es uno de los dos supuestos que habilita la revocación directa, el otro es la comisión de un nuevo delito. Ahora, hay otras reglas, como por ejemplo abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes, incluso observar reglas de inspección, de monitoreo, de concurrir a algún lugar a firmar y demás, someterse al cuidado de los organismos que controlan este tipo de medidas, generalmente patronato deliberado, se llama en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el ámbito nacional, en La Pampa tienen otro nombre, pero ejerce la función de lo que el Código Penal denomina patronato de liberados, que es controlar las reglas, el cumplimiento, vigilar el sistema de libertad condicional, monitorear a la persona y eventualmente informarle al Ministerio Público Fiscal o al juez de ejecución si existe algún incumplimiento. Otra de las reglas es adoptar, en el plazo que le establezca la resolución, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviera medios propios de subsistencia. Esto tiene que ver con que se procure los recursos suficientes como para vivir de manera lícita. El cuarto, como decía, no cometer nuevos delitos. Y el inciso quinto, someterse al cuidado del patronato de liberados. Y el sexto, en caso de que se garantice o se acredite la necesidad de someterse a un tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico. En este último supuesto, los juzgados de ejecución suelen establecer la determinación de las reglas de conducta mientras dure la necesidad o se acredite la necesidad de ese tratamiento, y eventualmente, si el profesional interviniente le da el alta, esa regla es quitada. Todas estas reglas se pueden modificar, y el auto de libertad condicional puede imponer algunas, pero durante el cumplimiento de la libertad condicional se pueden producir incidencias, litigaciones entre las partes, audiencias donde se verifique la necesidad de modificar este tipo de reglas. Por eso siempre es importante que se capaciten los profesionales y las profesionales del derecho en ejecución penal para conocer al detalle estos sistemas y poder litigarlos correctamente. Un consejo que les doy de la práctica: la ejecución penal o el fuero de ejecución penal
suele ser un fuero en el cual los abogados particulares, las abogadas particulares no tienen mucha presencia, es, si lo quieren pensar así, un mercado laboral que no está demasiado explotado, pero requiere de su especialidad porque en los fueros de ejecución hay reglas procesales que en algunos supuestos son distintas a las reglas procesales durante la etapa de juicio o de investigación. Las facultades del juez son distintas, las partes suelen comportarse de manera distinta, se parte de una persona que ya ha sido declarada culpable y tiene una sentencia firme de condena en su contra, y todas estas especificidades, la relación con los sistemas penitenciarios, esa relación de especial sujeción que se establece entre el Estado y las personas privadas de la libertad, suele generar incidencias que requieren de especialidad en la litigación, pero es un fuero que aporta mucha tela para cortar y genera mucho trabajo incluso diario, por lo tanto es de una especialidad bastante concreta. En este caso, como decía, si se otorga la libertad condicional, se ponen las condiciones. Si se violan alguna de esas condiciones, como les decía, la obligación de residencia o la comisión de un nuevo delito faculta al juez de ejecución a que revoque la libertad condicional. Esto generalmente es a pedido del Ministerio Público Fiscal o de la víctima o de su patrocinante letrado en el caso de que esté constituido como querellante particular. Y se litiga en una audiencia, se resuelve, y si se verifica el requisito se puede revocar la libertad condicional, se ordena la detención nuevamente de la persona y su alojamiento en un establecimiento penitenciario, que las provincias que tienen sistemas penitenciarios, o puede ser en dependencias policiales aquellas que no lo tienen. Y el resto de las reglas, esto de realizar tratamiento, las restricciones de acercamiento de contacto, las obligaciones de ir a firmar una vez por mes a determinado lugar, adquirir oficio, arte o profesión, etc. El incumplimiento de alguna de todas esas reglas faculta al juez a que descuente el plazo que ha transcurrido en incumplimiento de la regla y se lo agregue. Entonces no se contabiliza. Ahora, en el caso de que esto se reitere o persista, puede revocar la libertad condicional y en su caso volver a ordenar que sea prisionizada esta persona. En estos supuestos no está habilitada como lo era en el Código Penal del 21 para todos los delitos, sino que a partir de las reformas de 2004 y en particular en la última por la Ley 27.375 en el 2017, se ha agregado una lista de delitos en el artículo 14 del Código Penal y en el 56 bis de la Ley 24.660, que bloquea la posibilidad de acceder a la libertad condicional. Es decir, que estas personas no tienen libertad condicional. Es más, para agregarle algún dato, no tienen ni libertad condicional ni los institutos liberatorios del periodo de prueba, estos son salidas transitorias y régimen de semilibertad, y tampoco tienen libertad asistida. Por lo tanto, para las personas condenadas por este delito las penas sí son fijas, y en el caso de que sean perpetuas son para siempre. Ahí a veces hay algunos errores en la doctrina o en personas que se pronuncian sobre esta cuestión. Lo cierto es que si una persona es condenada a una prisión perpetua por alguno de estos delitos, la pena es literalmente para siempre, salvo que el tribunal interveniente declare la inconstitucionalidad de ese tipo de penas. Podemos hablar de estas cuestiones si quieren en otro encuentro, pero si nadie declara inconstitucional ese tipo de pena o no se modifica la ley durante la ejecución, lo cierto es que no tiene vencimiento y al no tener institutos liberatorios previstos, entonces no se puede egresar. ¿Cuáles son esos delitos? Bueno, los homicidios agravados, los delitos contra la integridad sexual, la privación ilegal de la libertad coactiva cuando termina con muerte, los secuestros seguidos de muerte, las torturas seguidas de muerte, los delitos previstos en el 145 bis y ter, cuando se aplica el agravante del 41 quinques del Código Penal, los delitos previstos en la ley de estupefacientes, los artículos 5, 6 y 7, etc. Bueno,
hay dos delitos del Código Aduanero también. Lo cierto es que es una lista expresa cuando alguien de ustedes asesore a una persona privada de la libertad, o si alguno de ustedes está por esa situación, tiene que verificar si el delito por el cual ha sido condenado o condenada se encuentra en esa lista. Si no se encuentra en esa lista, puede obtener la libertad condicional. Si se encuentra en esa lista, no la va a tener. Se pueden hacer planteos de constitucionalidad, sí, en relación al principio de resocialización, al principio de reintegración social de las personas, de progresividad del abordaje penitenciario, de humanidad y dignidad en el ámbito de la privación de la libertad, etc. Hay alguna jurisprudencia en ese sentido en algunos lugares. Lo cierto es que en la mayoría se ha confirmado, en la mayoría de las provincias que se han pronunciado sobre estas cuestiones, se han confirmado la constitucionalidad de esta serie de delitos, porque se prevé una forma de liberación anticipada en el último año de las condenas temporales, y entonces con eso se argumenta que se asegura la reinserción social de las personas. Hay otro supuesto en el cual también está bloqueada la libertad condicional, que tiene que ver con la reincidencia, ¿no? La libertad condicional no se puede otorgar a las personas que tienen declaración de reincidencia. Esas personas podrán tener eventualmente salidas transitorias y libertad asistida, pero no libertad condicional. Y para el caso de que las personas hayan tenido libertad condicional y se les revocó, el artículo 17 del Código Penal dice que ninguna persona condenada a quien se le haya revocado la libertad condicional puede obtenerla nuevamente. Por lo tanto, tampoco a las personas que ya la tuvieron y se les revocó no las pueden tener. Entonces, como regla general, todo el mundo la tiene, salvo que esté en la lista de los delitos bloqueados, esté declarado reincidente o ya la haya gozado con anterioridad y le fue revocada. Ese es como el régimen sustantivo de la libertad condicional ordinaria o general, y hay una libertad condicional especial. No voy a entrar mucho en esto porque es bastante infrecuente verlo en la práctica. Es un sistema complejo, también anacrónico, pero que está vigente y que tiene que ver con la libertad condicional para las personas condenadas a pena temporal y con reclusión por tiempo indeterminado como accesoria, que es una pena que se prevé en el artículo 52 del Código Penal, para cuando una persona registra 4 penas privativas de la libertad o más, siendo una de ellas mayor a 3 años, o cuando la persona registra 5 penas privativas de la libertad de 3 años o menores. Se puede imponer la reclusión por tiempo indeterminado, y en ese caso, transcurridos los 5 años desde el cumplimiento de la reclusión accesoria, se puede pedir la libertad condicional, y si la obtiene, una vez que esté 5 años en libertad condicional y no le sea revocada, recién ahí se extinguiría su pena. Pero para el caso de que viole alguna de las reglas, y en este caso sí, la violación de cualquiera de las reglas cometidas puede determinar la revocatoria, y recién puede volver a pedirla en el caso de que se le haya revocado y haya vuelto a el régimen carcelario pasados 5 años de esa situación. Muy bien, vamos a la ley nacional 24660. Aquí tenemos que hacer una aclaración que tiene que ver con que hay algunas provincias que tienen una ley especial de ejecución de la pena privativa de la libertad, como por ejemplo Buenos Aires con la ley 12256, y hay otras provincias que aplican la ley nacional 24660, como por ejemplo La Pampa, que no tiene una ley de ejecución de pena privativa de la libertad provincial. ¿Cómo es la estructura de esta legislación de fondo? Está la ley nacional que prevé la pena privativa de la libertad y cómo se ejecuta, dónde, distingue las funciones entre los jueces y las partes, determina los derechos y las facultades de las personas condenadas, determina los organismos que forman parte del sistema penitenciario, forma
o conceptualiza la determinación de los guarismos o alfanuméricos que van a permitir que una persona avance en el sistema de progresividad. Esto es conducta y concepto. Bueno, si quieren y les interesa, me ponen ahí abajo. Hablamos algún día del sistema de progresividad de la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, pero es una ley y 5 decretos reglamentarios. Uno de las modalidades básicas que prevé la reglamentación de casi toda la ley es el 396/99, que es ahí donde está reglamentada la libertad condicional en los aspectos que vamos a ver enseguida. Y luego hay otros 4 decretos, uno de prisiones domiciliarias, otro de disciplina, otro de relaciones familiares y otro de recompensas para lograr algunos efectos penitenciarios. Les había dicho entonces había 4 periodos: el periodo de observación, que es el inicial; el periodo de tratamiento, que es el más largo, que se divide en 3 fases; el periodo de prueba, que es recién ahí donde se pueden empezar a otorgar salidas esporádicas, que se llaman salidas transitorias. Para ubicarnos temporalmente, en las salidas transitorias estamos alrededor de la mitad de la pena. Hay en la ley nueva, conforme a la modificación de 2017, un sistema de acceso al periodo de prueba, y luego, en función de cuánto ha sido la pena en años, se prevén las salidas transitorias en relación al ingreso al periodo de prueba. Como por ejemplo las penas menores de 5 años, se puede obtener salidas transitorias desde el ingreso al periodo de prueba. Si la pena es entre 5 a 10 años de prisión, se requieren 6 meses desde el ingreso al periodo de prueba. Y si las penas son mayores a 10 años de prisión, se requiere 1 año de ingreso al periodo de prueba. El ingreso al periodo de prueba requiere de un sistema de puntuación bastante alto: 8 de conducta, 7 de concepto. Si a alguien le interesa, podemos hablar algún día sobre salidas transitorias, todos los regímenes que hay, etc. Pero el periodo de libertad condicional viene después en el tiempo. No quiere decir que necesariamente se tiene que contar con salidas transitorias para acceder a la libertad condicional. Esto también suele ser un error bastante común en la práctica. No es un requisito tener salidas transitorias para acceder a la libertad condicional. Son institutos liberatorios o beneficios, como se dice en la jerga. Las personas privadas de la libertad, incluso los profesionales, suelen hablar de beneficios que son independientes entre sí, y una persona puede acceder a la libertad condicional aunque no haya conseguido nunca salidas transitorias, y también, por supuesto, puede acceder a la libertad condicional habiendo tenido antes salidas transitorias o régimen de semilibertad. Ahora, el sistema está entonces de manera tripartita, ¿no?, regulado. El Código Penal, artículos 13 a 17, la Ley 24660, artículos 28 a 31, y el decreto 396/99, artículos 40 a 48. Los tiempos, como les había dicho, la regla es que las penas de más de 3 años son 2/3 de la pena, pero hay otros requisitos a observar, y hay 2 que son los fundamentales y los que hay que ir trabajando durante toda la pena. Este es otro error que suele ocurrir también en la práctica, y ahí está la función también del abogado o la abogada que asiste a la persona privada de la libertad. Tiene que ir trabajando la pena para ir llevándola de manera progresiva hacia el instituto liberatorio, porque si la persona hace todo mal dentro de la ejecución penitenciaria o ha ido zigzagueando o cumpliendo algunas cosas, otras no, metiéndose en problemas, cometiendo otros delitos, teniendo por ahí sanciones, etc., y quieren recuperar todo ese tiempo al momento de llegar a los 2/3 de la pena, es probable que no lo logre, y si no lo logra no va a obtener la libertad condicional, y de ahí en más todo se complica. Por eso hay que ir trabajando la ejecución de la pena e ir estando también encima de los servicios penitenciarios para que vayan cumpliendo con el trabajo que tienen que hacer de progresividad de la pena, que a veces también hay algunos inconvenientes con eso y hay que ir litigándolo
Voy a ir pidiéndole al juzgado de ejecución que vaya ordenando jurídicamente esas cuestiones. Si quieren, otro día podemos hablar del detalle de el sistema y el régimen penitenciario, pero en el sistema del Servicio Penitenciario Federal hay una calificación de conducta y concepto cada 3 meses. Entonces hay que ir estando encima de las penas permanentemente, porque el resultado de esas calificaciones luego pueden poner en problemas o en condiciones óptimas a una persona frente a la libertad condicional. Lo cierto es que uno de los requisitos de los que le hablaba es el informe penitenciario, y la ley dice informe de peritos que pronostiquen la reinserción social favorable. Entonces, ahí a veces hay dos sistemas de informes, uno de los equipos técnicos de los juzgados de ejecución o de profesionales particulares que puedan aportar los abogados, y otro del complejo multidisciplinar del servicio penitenciario. En el caso de las personas que están en dependencias policiales, esto es un poco más complicado, porque al no haber consejo correccional, es decir, al no haber organismo multidisciplinario de régimen, los informes se hacen desde los equipos técnicos de los poderes judiciales, o a veces en colaboración con equipos técnicos de municipalidades o de organismos no judiciales. Pero el pronóstico de reinserción social favorable es quizá lo más difícil para conseguir en el ámbito de la libertad condicional, y los servicios penitenciarios suelen formularlo de manera proyectiva, ¿no? Hacen una proyección de cómo ha transitado toda la pena y cómo se proyectaría en el ámbito libre. Para esto hacen un informe socioambiental en el domicilio que se ha fijado, hacen entrevistas con la persona referente, es decir, la persona que se ha indicado que va a acompañar a la persona privada de la libertad en el ámbito libre para que cumpla las condiciones, y también evalúan el contexto en el cual se va a incluir a la persona privada de la libertad en el caso de que sea liberada. Y luego están las valoraciones de educación, de trabajo, de seguridad interna, de servicio criminológico y del ámbito de salud, donde en conjunto se establece un dictamen que por mayoría o por unanimidad, dependiendo de los argumentos de cada una de las áreas, se hace un pronóstico y se favorece o se desfavorece el egreso de la persona en libertad condicional. Y el otro informe tiene que ver con el cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios, y esto es más afincado a si tuvo sanciones o no, cómo se comportó con el resto de las personas privadas de la libertad y cómo lo hizo con las autoridades de sus lugares de detención, etc. Y este es el conjunto de informes sobre el cual se litiga en una audiencia. Ahora, estos informes no son vinculantes para el juez, pero sí lo que sucede en la práctica mayoritariamente es que estos organismos multidisciplinares le dan la información al Ministerio Público Fiscal, a la defensa y al juez, en virtud de la cual se litiga el acceso o no acceso a la libertad condicional. Por lo tanto, termina siendo la información esencial sobre la cual se resuelve, y eventualmente, y es muy raro que ocurra, pero a veces ocurre, que los jueces de ejecución igual hagan lugar a una libertad condicional, aun cuando desde los servicios penitenciarios se recomiende que no, pero es muy raro que suceda, pero pasa. Lo cierto es que generalmente se sigue lo que recomiendan o no recomiendan desde esos organismos multidisciplinarios. En el decreto 396/99, como les decía, se indica que este instituto se tiene que pedir 45 días antes del plazo establecido para acceder. Entonces, por ejemplo, yo cumplo los 2/3 dentro de 45 días, recién hoy estoy habilitado para poder pedirlo. Aunque hay en la ley de fondo un régimen de prelibertad que está establecido en el artículo 30 y que indica que 90 días antes de poder solicitar la libertad condicional o la libertad asistida, los servicios penitenciarios tienen que empezar un trabajo previo a la liberación, proyectivo de una posible liberación y de acomodación de
toda la documentación que sea necesaria, de la búsqueda de una persona referente que se pueda hacer positiva, la inclusión laboral, educativa, la continuidad de los abordajes que se vienen realizando, etc. Entonces ya como que viene un trámite anterior. Pero lo cierto es que el decreto dice que 45 días antes se puede pedir. Lo que se aconseja en la práctica, que es lo que hacemos quienes hemos trabajado y trabajamos mucho en la ejecución, es pedirla 2 meses antes. Y entre que el juzgado de ejecución lo provee, le llegan las comunicaciones a los servicios penitenciarios, los servicios penitenciarios empiezan a producir los informes, llegamos a los 45 días porque suele tardar, es un trámite que se demora su tiempo. Si las personas están alojadas en lugares carcelarios que están lejos de los juzgados de ejecución, eso complica las cosas. Si los domicilios son de localidades o ciudades que no son el asiento del juzgado, de la Fiscalía y de la Defensa o de los equipos técnicos, eso también complica las cosas y genera más demoras. Entonces, si no encuentran a los referentes, si las formas por las cuales se pueden contactar o los horarios laborales son complejos, eso también demora. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta en cada caso en particular, porque si no pasa lo que en la jerga se denomina te vas pasado, ¿no? Esto de te vas pasado es cuando el trámite de la libertad condicional demora más tiempo del necesario para acceder al instituto, y entonces si la persona cumplía hoy los 2/3 de su pena, pero todavía quedan trámites por hacer para su libertad condicional, quizás se vaya dentro de 15, 20 días. Y ahí en el decreto reglamentario están establecidos todos los requisitos, ¿no? que hay que informar en el artículo 41. La situación legal, la conducta y el concepto, la posición del interno en la progresividad, el informe de asistencia social, como les decía, sobre el domicilio y la conveniencia de que la persona se integre en ese lugar, el dictamen del Consejo Correccional y, en el caso de que se haya realizado el programa de prelibertad, el resultado que haya producido. Y en el artículo 42 también se establecen todas las áreas que tienen que informar. Ahora vamos a responder algunas preguntas frecuentes. Les voy a dar unos últimos consejos prácticos o tips de la práctica para que puedan tener en cuenta quienes litigan en estas cuestiones. Y ya luego cerramos este vivo, siempre con la invitación de que accedan al link que está en mi bio para incorporarse a la membresía, como lo hemos hecho acá, sin demasiada teoría, pero ubicando conceptual y normativamente las cuestiones y yendo directamente a la práctica para que todas y todos tengan las herramientas que les permitan ejercer la abogacía de manera adecuada y no cometer errores o equivocarse por algunas cuestiones que no conozcan o que no tengan en cuenta o que no manejen. Entonces la idea de la membresía es también hacer una tutoría individualizada. Pueden acceder a un grupo de WhatsApp si acceden a la membresía. Allí, además de haber otros profesionales del derecho penal, tienen línea directa conmigo para que los vaya ayudando también con todas estas cuestiones y podamos ir llevando los casos con una tutoría sin temor a equivocarse. Algunas preguntas frecuentes. ¿Dónde y cómo se pide? Bueno, se puede pedir directamente ante el juzgado de ejecución o ante el director del penal, en el caso de que se esté privado de la libertad en un establecimiento penitenciario, sea provincial o sea federal, o directamente al comisario o al jefe del destacamento policial o de la comisaría, en el caso de que estén cumpliendo pena en una dependencia policial. Como dijimos recién, ¿cuándo? 45 días antes. Yo recomiendo que lo hagan siempre 2 meses antes y eventualmente ganar un poquito de tiempo. Y también siempre aconsejo que el pedido se haga por partida doble, el interno, como se llama en la ley, en su lugar de detención, y su defensor, su defensora por ante el juzgado de ejecución, de modo tal que se vaya ganando tiempo también con ese conocimiento y esa forma de pedirlo. ¿Cómo es el trámite y cuánto dura? Esto también es una pregunta bastante común en este ámbito. Bueno, el trámite de pedido es por escrito, el requerimiento de informes es por escrito, pero la resolución es en una audiencia oral. Entonces
ahí tienen que tener en cuenta que van a hacer una especie de mini juicio sobre los requisitos de la libertad condicional. Generalmente allí el Ministerio Público Fiscal, salvo que la ejecución de la pena haya sido muy prolija, la persona tenga salidas transitorias bajo palabra de honor con mucha extensión o un régimen de semilibertad laboral donde venga estando casi permanentemente en libertad o con fines educativos también puede ocurrir. Y si en esos casos los informes siempre son positivos, entonces suele haber acuerdo entre las partes y le proponen directamente al juez las reglas a disponer en el caso de libertad, pero lo que ocurre en la mayor parte de las libertades condicionales es que hay litigación y el Ministerio Público Fiscal se opone, la víctima, si está presentada como querellante particular, expresa también sus argumentos en contra y la defensa tiene que tratar de favorecer y bueno, el juez como tercero imparcial ha de resolver entre las partes. Y eso se hace en una especie de mini juicio en la cual se litiga sobre esta prueba. Entonces se tramita por escrito, se resuelve en audiencia y suele durar, en el mejor de los casos, un par de meses en algunas circunscripciones que están muy atareadas y que tienen mucho de ejecución de pena privativa de la libertad con poco recurso administrativo, suele tardar bastante más, ¿no? Hasta más de un semestre. A nivel nacional yo he tenido algunas referencias de tardías resoluciones y esto complica por supuesto toda la situación porque las personas se ponen ansiosas, los tribunales se llenan de trámites, etcétera, y todo complica la situación. Las audiencias también se complejizan. Bueno, la idea es siempre dar parámetros de lo que sucede en la realidad, esté bien, esté mal, tendrán sus motivos, no tendrán sus motivos, habrá sus justificaciones, todo eso es harina de otro costal. Lo que yo cuento es lo que se puede ver en la práctica. ¿Qué pasa si se otorga la libertad condicional? Se ejecuta de manera inmediata, es decir, que cuando resuelve el juez, la persona es regresada a su lugar de detención a efectos de hacer los trámites correspondientes para su egreso, pero ese mismo día se tiene que ir al domicilio que ha fijado, tiene que ser liberado con todos sus elementos, sus pertenencias y demás, aun cuando alguna de las otras partes recurra la medida, ¿no? Apele o impugne o presente el recurso que su código procesal le admita, pero ese recurso no tiene efectos suspensivos. Lo que sí, desde el minuto en que obtiene la libertad, tiene que empezar a cumplir las reglas que se le han impuesto. Generalmente las resoluciones prevén un plazo de gracia de 5 o 10 días hábiles para que empiecen a cumplir las reglas, pero siempre es aconsejable que desde el minuto cero se empiecen a cumplir las reglas y se sostengan en el tiempo hasta tanto agote la pena o el periodo de 5 años en la libertad condicional especial. ¿Qué pasa si se la deniegan? Bueno, esa resolución también es apelable o impugnable o recurrible por la vía que cada código procesal admita, pero tampoco tiene efecto suspensivo, por lo tanto, en este caso la persona quedará privada de la libertad. Y si esa negativa o negatoria o denegatoria es confirmada, el decreto 396/99 dice que no se puede volver a pedir por 6 meses, ¿no? Entonces, desde la resolución de primera instancia que negó la libertad condicional, hay que contar 6 meses y recién ahí se puede volver a pedir. Lo recomendable en esos casos es observar los parámetros de la resolución denegatoria, ajustar lo que haya que ajustar, subir los puntajes que haya que subir, modificar si tiene que ver algo con el domicilio o con la persona referente, etc. Tratar de corregir lo que en la resolución se tuvo en cuenta para denegar el pedido a efectos de hacer un nuevo pedido, ¿no? Porque si se hace solo con el paso del tiempo, lo que es probable es que la resolución sea negativa de nuevo. Entonces, ese tiempo no hay que perderlo en esas cuestiones, sino tratar de mejorar la situación de modo tal que se le presente un cuadro distinto al juzgado de ejecución a efecto de que pueda modificar
su resolución, porque recuerden que en los casos en que los sistemas procesales prevén juzgado de ejecución va a ser siempre el mismo juez o la misma jueza la que vaya resolviendo. ¿Qué pasa si se la revocan? Bueno, como dije al principio, no la puede volver a pedir y solo le queda preparar las cosas para solicitar la libertad asistida en el momento que le toquen. Recuerde, conforme a la ley nacional, 3 meses antes de agotar la pena, conforme a otras leyes hay otros tiempos. Por ejemplo, la ley 12256 de Buenos Aires prevé 6 meses, pero en la ley nacional son 3 meses antes de agotar la pena, y en la jerga es como la libertad condicional de los reincidentes, ¿no? La libertad asistida, así se dice. ¿Se puede gozar más de una vez? ¿Uno puede salir 2 veces en libertad condicional? Bueno, si hubo declaración formal de reincidencia, no, pero hay ocasiones en las cuales se violan las reglas de la reincidencia o se condena a una persona con posterioridad por hechos anteriores, o algún tribunal tiene algún criterio de reincidencia real y no de reincidencia ficta, y por lo tanto, si no hubo abordaje de progresividad, no declara la reincidencia, porque por ejemplo una persona cumplió pena en establecimiento policial y no carcelario. Bueno, hay distintas cuestiones que se pueden dar en la práctica ya más finas, en las cuales puede ocurrir excepcionalmente que una persona tenga en una pena libertad condicional y en una pena posterior otra vez la libertad condicional. Pero la regla es que solo se puede tener una vez. ¿Cómo preparar un pedido? Bueno, el pedido es sencillo, hay que indicar nada más la cantidad de tiempo que ha cumplido y indicar un domicilio a donde se va a ir a residir en libertad, una persona referente y de la persona referente los datos para comunicarse, telefónicos o su dirección, y con eso ya es suficiente para el escrito de la libertad condicional. En la ley no se requiere ninguna formalidad más que contar con esos datos. Por lo tanto, puede ser un escrito sencillo que incluso lo puedan hacer las personas estando privadas de la libertad o sus defensores eventualmente. Pero hay que tener en cuenta lo que les decía al principio. Más que preparar un pedido de libertad condicional, lo que hay que preparar es la ejecución de la pena para el pedido de libertad condicional y no llegar en condiciones tales que no les dé el puntaje, no les dé los informes de alguna de las áreas, les dé negativo el abordaje multidisciplinar, etcétera, etcétera. Hay que ir preparando la ejecución de la pena con una asistencia y un acompañamiento paulatino durante la ejecución de la pena para llegar a este momento y no tener problemas. ¿Qué pruebas se necesita? Bueno, la necesaria para producir los informes psicológicos, socioambiental y de cumplimiento de los objetivos carcelarios. Quien está en un sistema penitenciario, casi todo eso lo hace el sistema penitenciario, salvo que la persona esté haciendo algún abordaje psicoterapéutico o de otra manera en un ámbito público ajeno al servicio penitenciario o en un ámbito privado. En ese caso también hay que recurrir a informes de esas personas. Lo que pide la ley es un informe sobre toda la ejecución de la pena, y en esto también hay que estar atentos porque a veces se adjuntan solo los informes del último trayecto de la pena y la ley habla de toda la pena, y entonces por ahí mirando toda la pena uno tiene más herramientas para litigar en torno a incumplimientos del propio sistema penitenciario y no tanto incumplimiento de la persona privada de la libertad, y entonces se pueden equiparar algunas cuestiones que si se ve quizá solo el último tramo de la pena puede dar lugar a una visión sesgada o parcializada, ¿no? Entonces es necesario requerir los informes por completo si es que no lo han sido así enviados. ¿Qué consejos le daría a las personas privadas de la libertad? Porque eso también, cuando se contrata un abogado particular o un defensor oficial asiste por primera vez a una persona que le ha quedado firme la condena, lo primero que le pregunta es: ¿qué consejo me da, doctor, doctora, para el cumplimiento de la pena? Bueno, siempre que vaya cumpliendo los objetivos, que se asesore permanentemente sobre los derechos, deberes y responsabilidades que tiene en el marco de la ejecución de la pena, que ante posibles conflictivas
vaya asesorándose permanentemente con su defensor o su defensora, a efecto de poder hacer valer su derecho, controlar el debido proceso en las sanciones, etc. Y siempre tratar de resolver con diálogo, si se lo permite, todas las cuestiones que vayan generándose en el ámbito penitenciario y eventualmente realizar planteos judiciales para lo que allí no se pueda resolver con el diálogo, y eso puede ir llevando mejor una pena de ejecución hacia la libertad condicional. ¿Qué importancia tienen las salidas transitorias? Si bien no son un requisito de acceso ni un requisito ineludible para acceder a la libertad condicional, si antes se vino preparando la ejecución de la pena y luego de la mitad del tiempo se accede a salidas transitorias, y las salidas transitorias, que tienen varios sistemas de tuición, como dice la ley, desde el acompañamiento penitenciario, la tuición por un referente familiar o de la comunidad, y las salidas por palabra de honor. Si la persona privada de la libertad va avanzando y para cuando llega a pedir la libertad condicional tiene salidas de 48 o 72 horas bajo palabra de honor, es decir, que la persona anda en libertad o sale del sistema penitenciario sin nadie que lo vigile ni lo controle, y sin embargo cumple con todas las reglas que le hayan impuesto, no comete ningún delito nuevo, no se involucra en ninguna cuestión conflictiva, y cada vez que verifican si está en su domicilio está, o llega también con un régimen de semilibertad por cuestiones educativas o laborales, y entonces está casi todo el día fuera de los penales, en contacto con la población, en un sistema universitario, en un sistema escolar, en un comercio, etcétera. Está claro que cuando vayan a hacer los informes para la libertad condicional y esa es la situación, es muy probable, casi 100% probable, que los informes van a ser todos positivos, y entonces la persona va a acceder a la libertad condicional sin problemas. Por eso es que, les decía al principio, siempre es recomendable ir preparando la ejecución de la pena hacia la libertad condicional, y si se llega con salidas transitorias amplias, es casi de cajón que le van a dar la libertad condicional, porque esa persona está probada en libertad, está probada que cumple reglas, está comprobada que tiene su conducta apegada al derecho y alejada del delito, al menos en la ejecución de su pena. Entonces todo eso sí, le va a jugar a favor, y además le va a restar argumentos a las partes que se quieran oponer a ese instituto, ¿no? Si una persona está de lunes a viernes libre en una universidad o en un comercio, en contacto con un montón de otras personas, luego no le pueden decir que el pronóstico de reinserción social es desfavorable, ¿no? Porque sería una contradicción muy importante. Entonces, siempre es útil esto. ¿Cómo se pueden acortar los plazos de acceso a la libertad condicional? Recuerden esto de los 8 meses para penas de 3 años o menores, 2/3 para las penas temporales y 35 años para las perpetuas. Eso solo hay una forma en la ley nacional de acotar el acceso temporal a esos periodos, que tiene que ver con el régimen de estímulo educativo, el artículo 140 de la ley 24660, ahí hay una lista de incisos, y en virtud de lo que cada persona estudia se le van descontando 1 mes, 2 meses, 3 meses, y puede llegar a sumar 20 meses como máximo, y esa es la única forma de acceder antes a una libertad condicional, si alguien se va capacitando en función de esos incisos y va haciendo valer las resoluciones de estímulo en función de la libertad condicional. Si quieren, algún día podemos hablar de esta cuestión particular también. Y solo cierro por último recomendándoles, hay un PDF que el INESIP preparó hace muchos años ya, pero que se utiliza mucho por personas privadas de la libertad, familias de personas privadas de la libertad, también por víctimas particulares que quieren saber cómo es el sistema penitenciario para estar atentas también en función de sus derechos, etcétera, que se llama Manual Práctico para Defenderse de la Cárcel. Si lo ponen así en Google les va a aparecer, y lo pueden descargar de manera gratuita, porque ahí tienen un detalle explicativo bien claro y sencillo de acceso a todo el mundo sobre más o menos cómo es la pena privativa de la libertad.
Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por haber participado. Muchísimas gracias a todas las personas que sé que luego ven el video y que no pueden en este horario. Y les dejo, por supuesto, como siempre, la invitación a que se sumen a la membresía en Derecho Penal, donde vamos a ver este tema y muchísimos más con este enfoque teórico práctico de manera permanente. Chau, chau, que tengan buenos días.